Al Jorge. ¿Se nos oye o no se nos oye ahora? Ahora ya sí, seguro. Priscila, ¿qué tal? Dinos si se oye. Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Pues ya podemos empezar. Y bueno, pues yo presento al doctor Jorge Curias, ¿vale? Yo, la verdad es que tengo que decir que para mí ha sido un descubrimiento, ¿vale? Tanto el doctor Jorge como la Sociedad Española de Salud de Precisión, que os pondré ahora también el enlace por aquí, os lo dejaré incluso en los enlaces en los vídeos. Y os voy a contar un poco por qué, porque yo vengo de trabajar con médicos en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo, que la verdad es que yo he aprendido muchísimo de ellos, con especialistas en fisiología del ejercicio, pero hay una visión, pues diferente, y cuando también he estado en la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad o la de endocrinología, a veces son pues una visión que está muy bien, pero tengo la sensación de que vosotros en vuestra Sociedad Española de Salud de Precisión tenéis una visión como mucho más holística, mucho más amplia, veis mucho más también a la persona, a lo mejor al ser de salud de precisión, pero bueno, no sé, a lo mejor es mejor que nos cuentes tú, Jorge, cómo veis esa visión de la medicina, porque yo creo que es interesante que la gente lo conozca. A ver, yo creo que hoy en día lo que hemos hecho, Javier, en los últimos 10 años aproximadamente es intentar subirnos al carro de la evolución en medicina. Uh -huh. El hecho de eh, generar subespecialidades dentro del ámbito de la práctica médica ha traído consigo beneficios sustanciales, sobre todo en el manejo de las enfermedades agudas y las enfermedades quirúrgicas. Uh -huh. Sin embargo, en el ámbito de las patologías literalmente crónicas, hemos perdido el estribo, se nos van muchos factores, porque la formación del médico promedio está dirigido a que la mayoría de nosotros sepamos de enfermedades y poco o nada de salud. Ahí Entonces, está. cuando nosotros empezamos con la CENMO inicialmente y luego evolucionamos a la CESAP, ¿no? Evolucionamos por fuerza de la evolución biológica y de la realidad imperante en la actualidad, que es el abordaje, o sea, todo lo que se ha vertido de la ciencia sómica a la práctica clínica es tanto, y está por vertirse mucho más. Hay muchas cosas que todavía se quedan en el nivel investigativo, sin lugar a dudas, pero se irán virtiendo cada vez más en los próximos meses y años, y esto no se puede desperdiciar. Hoy en día podemos dejar para mañana cualquier otra cosa menos la salud. Eso es un error garrafal hacerlo de otra forma. Y claro, para obtener un beneficio sustancial de la situación clínica de un individuo, no hay duda alguna que si no lo valoras desde un ámbito de precisión, de datos de precisión, seguiremos entonces haciendo una medicina reduccionista, una aplicación muy reduccionista en un área específica. Y hoy lo vemos cuando un individuo, cualquiera que sea, va a una consulta promedio de cualquier colega especialista en una área que desgraciadamente se ajusta todo el abordaje a esa área y nada más. Cuando esa área tiene una interconexión tremenda, porque la fisiología es una y la bioquímica es una. O sea, no me vengas a decir que el endocrino no tiene que saber de algo de enfermedad cardiovascular, que el cardiólogo no tiene que saber de metabolismo, que el paciente literalmente con una patología osteomioarticular que está en manos del traumatólogo no tiene que saber algo del movimiento articular, que lo sabrá, pero de cómo mejorar esa flexibilidad desde el punto de vista sistémico en términos de salud, no solamente cortando y pegando en términos quirúrgicos. Entonces, yo creo que la sociedad viene a ocupar un espacio muy interesante. Y dicho sea de paso, estamos teniendo en los últimos 3 semanas, nada más en las últimas 3 semanas, creo que hoy en día la forma en que se comunica nos va a permitir llegar lejos en cualquier eslabón de la cadena, siempre y cuando se haga de forma adecuada. ¿Y por qué? Porque estamos teniendo en las últimas 3 semanas un número de médicos acercándose a la sociedad cada vez más alto. Qué bien. Tenemos una suerte tremenda de tener un número de socios muy interesante, de hecho sea de paso, y se están acercando porque se dan cuenta, que me di cuenta yo hace mucho tiempo, no es un tema de que estemos adivinando nada, de que nos falta saber de salud. Sabemos de enfermedad, pero de salud no sabemos. Y cuando un paciente hoy en día que requiere un manejo global, un manejo de precisión, que te llega a la consulta y te solicita datos de salud y no sabes enfrentar esos datos de salud, no sabes corregir herramientas del ámbito de la salud para que se mantenga saludable y o recupere su salud, entonces estamos en desventaja con la media poblacional. Ahí han surgido, fíjate,
muchos profesionales del ámbito sanitario, no médicos, que han forjado durante los últimos años y se han formado durante los últimos años en aprender sobre salud. Mm. Y esto es un tema interesante, que Súper además interesante. ha upado o ha puesto en update el interés de muchos médicos por también saber de esa parte, porque no hay duda que cuando tú juntas los conceptos de salud unidos a los conceptos médicos establecidos ya de ese conocimiento, ponderas objetivamente tu manejo con los pacientes. Y eso es Desde aquí. lo que hace la sociedad. La sociedad realmente, esa visión que tú decías, es una visión que creo que lo más adecuado, coherentemente en términos conceptuales, fue lo que desarrolló la Universidad de Stanford hace unos años atrás en términos de medicina y salud de precisión en general. ¿Y por qué salud y no medicina? Porque la nutrición de precisión va implícito, Claro. porque la genómica va implícita, porque la genética va implícita, porque la Mm. lipidómica va implícita, porque la metabolómica va implícita, porque tenemos que tener Concepto amplio de salud. amplio con objetividad, con Mm. datos concisos, objetivos, coherentes, que todos aportan a una plataforma enorme de datos de fisiología, de fisiopatogenia, Mm. sin lugar a dudas bioquímicos que están muy entrelazados y que muchas veces están en un ámbito que le llamamos fenotipo intermedio, están Mm. debajo de la expresión de la enfermedad o muchas veces están expresando la enfermedad sin lugar a dudas y no los vemos, no los estudiamos en la práctica clínica. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Yo estoy Claro. totalmente de acuerdo y creo que además ese cambio que hicisteis de nombre, ya lo hablé con Pablo alguna vez, yo creo por Instagram y contigo, yo no sé si lo comenté, que creo que es un acierto y la verdad es que os deseo todos los éxitos y la verdad es que yo me siento muy cercano a vuestras ideas. Por cierto, el congreso estuvo genial, no he visto un congreso online así, no lo he visto, nunca lo había visto, o sea, súper bien organizado, súper bien estructurado, enhorabuena. Y bueno, ya tenemos a más gentecilla bueno, más gentecilla, más gente. Os digo gentecilla de manera cariñosa, ¿vale? Viendo en streaming. Así que bueno, voy a hacer pues un pequeño repaso exponiendo quién es el doctor Jorge Cubrias. Pues él es doctor en ciencias médicas, es doctor en medicina y cirugía, él es presidente de la Sociedad Española de Salud de Precisión y bueno, tiene un currículum amplísimo con formaciones de es que vosotros lo llamáis obesología, hemodiálisis, nutrición en pacientes nefrópatas, o sea que tiene un espectro enorme de conocimiento y vamos a intentar exprimir todo uniendo muchas ideas del ejercicio también, que también vamos a hablar aquí de eso. Así que encantado de que estés aquí, Jorge, que es un placer hablar contigo. Solo te digo una cosa, no sé quién va a exprimir a quién, porque yo tengo algunas preguntas aquí para ti que la verdad es que para mí son muy importantes de cara a la integración del ejercicio físico en las patologías metabólicas, caramba, que nos están golpeando con fuerza, ¿no? Venga, pues vamos a hacer una cosa. Yo te hago Venga, una pregunta y a partir de ahí enlazamos y tú me vas lanzando otra, ¿vale? ala, Venga, pues yo lo que quiero también es ver un poquito como lo que estamos hablando es cómo integrar el ejercicio en problemas de salud metabólica que veis vosotros en clínica. Me gustaría saber un poquito, yo que estoy más especializado en temas de obesidad, vamos a centrarlo un poquito ahí, pero ¿qué es lo que veis vosotros? ¿Cómo llega? Y sobre todo, ¿qué inquietudes tenéis? Y a partir de ahí ya podemos hablar un poquito de esa parte de ejercicio. sí. Bueno, como bien tú sabes, es una cifra catastróficamente negativa. En los últimos 40 años ha aumentado 400% de obesidad a nivel mundial. Esto es absolutamente nefasto en términos sistémicos, porque hay que tener en cuenta que donde hay un metabolismo enfermo, hay una célula enferma, hay una procreación de múltiples patologías, desde las Mm. cardiovasculares hacia las propias neoplásicas. No hay duda alguna que se cita objetivamente que el 85% de los tumores son literalmente metabólicos dependientes. Mm. Por eso es sustancialmente importante empezar a manejar esto con un poquito de objetividad. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo no solamente, estamos viendo dos pilares importantes que son preocupantes. Uno, el individuo obeso que llega a la consulta y llega a la consulta con un grado de compromiso metabólico muy importante, con variables ya movidas, variables del perfil lipídico, o sea, ácidos, o sea, triglicéridos elevados, una low density lipoprotein o lipoproteína de baja densidad, colesterol malo, entre comillas, muy oxidado, que es lo que llama la atención, una serie de marcadores inflamatorios del endotelio vascular, que es la capa más interna de las arterias. Realmente, si solamente vemos estos tres factores, estamos
claramente ante un individuo que está gestando una enfermedad cardiovascular antes de llegar a ser diabético incluso. Y por eso es que es tan importante esto, creo yo, desde el punto de vista clínico, que pongamos medidas de corrección pronto. ¿Qué es lo que pasa? Que el individuo promedio que tiene esta situación no tiene conciencia para nada, de qué debe hacer y cuánto debe hacer en términos de ejercicio físico. Todo el mundo sabe que el ejercicio físico es bueno, comillas, ¿no? Todo el mundo lo sabe, comillas. Sí. Pero de saber que es bueno, con la cantidad de información que hay, pero extremadamente importante, hacer algo por ello, hay una dificultad imperiosa en términos conceptuales. Yo sé que tengo que hacer ejercicio. Mire, doctor, yo estoy haciendo ejercicio, no se preocupe. Yo estoy haciendo pilates 2 veces en semana. Yeah. Esto es un señor que mide 1,90 y que pesa 120 kilos. Y a mí me va muy bien. Yo me siento mejor. Oiga, y está muy bien. Pero eso modula las variables que están llevándolo a una enfermedad cardiometabólica, a una diabetes tipo 2, a una insuficiencia renal el día de mañana, a un proceso neoplásico. No. Entonces, el asunto está en qué herramientas podemos nosotros, primero que todo, prescribir globalmente para que vaya a las manos del profesional correspondiente de cara a que se llegue a esas variables metabólicas, corregirlas a través del ejercicio físico. ¿Por qué? Porque yo personalmente creo que no hay variable más importante de mayor impacto a nivel metabólico que un buen ejercicio físico, un buen entrenamiento. No hay medicamentos que hagan eso, ni uno, ni dos, ni 10. No hay nutracéuticos que hagan eso, ni uno, ni dos, ni 10. Hace unos días hablábamos con el doctor Carlos Saavedra y me decía que cuando habían evaluado un grupo de sujetos en un laboratorio en Suecia, habían demostrado que la MPK se movía 80 veces más que cuando tomaban metformina. Y eso es sustancialmente importante. Sí. O sea, para el que sepa un pelín de metabolismo o le interese, mover la MPK es abrir la llave del metabolismo para que fluya el metabolismo hacia la salud y no hacia la enfermedad. Claro, realmente la MPK es un detector, es un sensor de energía, ¿no? Es el que distribuye un poco esa energía y si está pues disfuncional, pues esa energía no se utiliza bien ni adecuadamente y eso es como, yo siempre digo, es como una central nuclear, ¿no? Que al final explota y puede generar un caos en el sistema. Entonces eso es importante, la verdad es que, y el ejercicio es cierto que funciona. ¿Qué es lo que ocurre, Jorge? Pues que yo creo que los mensajes que mandamos, primero los profesionales, nos tenemos que formar mucho más, tenemos que aprender mucho más, creo que tenemos que saber también el aspecto de salud. Sigo pensando que el ejercicio está visto como ocio, que está muy bien, es decir, me lo paso muy bien haciendo pilates, genial, claro, pero de modo preventivo todavía no se entiende. Es decir, porque el problema es que una persona que tiene diabetes, cuando le llega la diabetes, dice, jo, tengo que hacer algo porque tengo diabetes. Ya, pero es que a lo mejor podías haber prevenido la diabetes hace 20 años, ¿sabes? Con ejercicio, con una buena alimentación, con unos niveles de gestión de estrés adecuados y que alguien te enseñe también, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que no, yo creo que no hemos hecho bien nuestros deberes. Yo me hago responsable también, es decir, yo creo que hay que cambiar el concepto de ejercicio y salud y el concepto de ejercicio y fitness. El fitness ha hecho un daño bestial, bestial a la salud. Porque al final, si tú piensas qué es el fitness, Jorge, el fitness es la condición física. Y la gente tú le dices fitness y lo que ve es estética, es el cuerpo, es el hombre fuerte o la mujer fuerte. Y no, el fitness cardiovascular o el fitness muscular es la condición física de la persona que tiene mucho que ver con la salud de la persona, la prevención. Y estamos fallando mucho. Es decir, te voy a dar solo. Mira, salieron el otro día unos datos que compartía Rafa Urrialde, que hablaba de obesidad infantil, ¿vale? Y decía que estábamos en el segundo puesto en España, el segundo puesto en índices de sobrepeso en niños de 6 a 9 años y el sexto en temas de obesidad. Vale, esto. Dice la gente, bueno, tampoco pasa nada, son índices de masa muscular, o sea, el índice de composición corporal, que también son epidemiológicos, ya. Pero es que estas personas que vienen con 6 a 9 años, si se mantiene ese exceso de peso y se cronifica, vamos a tener una población de 25 a 30 años con muchos problemas metabólicos y con muchas enfermedades. Entonces, el gasto que va a haber tanto para la persona como sanitario, como
público y privado, va a ser enorme. Es que va a ser enorme. Pero no se ve. No sabemos prevenir, Jorge. No sabemos prevenir. Claro, yo creo que el asunto es que mientras nos esperancemos en medidas tomadas por los sistemas sanitarios, estamos jodidos, porque ahí esto no es un target para el sistema sanitario, desgraciadamente, a pesar de que es una evidencia garrafal, tú lo acabas de decir ahora en términos de gasto. Yo lo veo en términos de sufrimiento del individuo y de patologías que van a aportar. Y te digo que es un tema absolutamente preocupante. Y hay un paso más allá, porque estamos viendo pacientes obesos con situaciones de este tipo y con sobrepeso. Y hay muchos pacientes flacos, delgados, que también tienen una condición metabólica muy nefasta. Muy mala, sí, sí, muy mala. Y claro, y como yo estoy flaco, pues, ¿yo para qué? A mí me va de puta madre. Oye, cuidado, cuidado porque tienes la llama prendida. En cualquier momento empiezan a haber problemas importantes. Hoy una paciente en la tarde me decía, doctor, yo tengo una paciente que nos consulta por sintomatología con 40 años asociado a su memoria a corto plazo, a su capacidad de reprise neuronal. Y cuando le hacemos un estudio que habitualmente hacemos en la mayoría de nuestros pacientes en ese perfil con 40 años, encontramos una cantidad de variables moleculares nefastas. Lo que hay debajo del campo clínico es una cantidad de variables que en cualquier momento explota con un proceso neoplásico, explota con una enfermedad cardiovascular, ya está por explotar. Y cuando yo le comentaba esto, me decía, pero yo no lo creo. Pues hija mía, pues ahí está el asunto. Hacer abordaje de precisión lleva esto. Este es el objetivo. Ahora tú tienes la posibilidad de darle para atrás a esto, pero si pasan 4 o 5 años más, difícilmente le vas a poder dar para atrás. Este es un asunto que no hay duda que concientizar a la población y que tiene que partir de la actitud del profesional sanitario. Si no, estamos jodidos. Porque si no lo haces tú contigo mismo, ¿cómo lo vas a hacer con los pacientes? Bueno, indefectiblemente es así. Pero claro, también da el caso, que es lo que ha ocurrido, y por eso nosotros también ahora estamos muy contentos porque nos estamos uniendo a vosotros, pero que mucha gente nos dice, ya, pero es que a nosotros, como has dicho antes, a nosotros nos han enseñado el metabolismo desde el punto de vista del adipocito, muy adipocentrista, pero el músculo, por ejemplo, pues oye, no sabemos mucho de él. Y digo yo, ojo, pues es verdad que es una cuestión, porque al final el músculo es salud y el adipocito también, pero si no os enseñan nada, ¿cómo vais a equilibrar de alguna manera o vais a saber manejar eso en consulta? Y yo creo que ahí es donde está el crecimiento del conocimiento y de la aplicación práctica, yo creo, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero decir que ahí nos tenemos que abanderar, literalmente echarnos flores, si la frase hay que utilizarla se usa, porque realmente esto no se está enseñando en las cátedras de medicina, no se está enseñando en las cátedras de nutrición todavía. Y la sociedad está haciendo un rol importante en brindar este conocimiento con un perfil de integración adecuada, ¿cierto? Desde profesionales de la talla tuya, de la talla de Walter, de la talla de Felipe Isidro, de Jorge Roy, de Carlos Saavedra, gente de Mario Redondo, gente muy buena a nivel del entrenamiento del ejercicio físico y el impacto en términos de salud y de enfermedad, dicho sea de paso. Y estamos logrando, ya te digo que estamos logrando mostrar este beneficio. Yo le dije a Walter los otros días, músculo, hueso y adipocito, casamiento sin separación de bienes. Estos van de la mano. Y me decía, sí. Bueno, es que es verdad. O sea, verdad, la salud muscular está asociada a la salud del adipocito y la salud del hueso y viceversa. Yo lo digo que es como el yin y el yang. Es como se tiene uno sin el otro, no pueden convivir. Javier, yo acabo de hacerle un DEXA a un paciente nuestro de Cataluña. Le pedí un DEXA porque tiene, fíjate, un paciente de Cataluña que lo estamos viendo, entre otras cosas, por variables absolutamente nefastas en términos metabólicos, ha perdido 15 kilos de peso, está muchísimo mejor, pero hay una variable inflamatoria por autoinmunidad, que es el TNF-alfa, sí. estando medianamente alto, porque tiene una psoriasis de base y se expresa con frecuencia, y le pedí un DEXA, y en el DEXA, con 41 años, tiene una osteopenia, es un tío que hace ejercicio 3 veces en semana, y tiene una osteopenia importante con el DEXA. Entonces, vivimos en un mundo que pensamos que hacemos todo el ejercicio que debíamos. Yo me quedé impactado. Es cierto que Carlos tiene una visión muy de sujeto experimental, como dice él, pero Carlos ha mamado la investigación de cara con mucha gente. Y me decía, Jorge, es que estamos produciendo un 15, un 20% del ATP que debíamos producir día a día. Sí, os escuché. Yo le decía, si es así, ¿cómo no vamos a tener la atrofia mitocondrial? Una mitocondria literalmente pobre. Pues claro que la vamos a tener. Órgano que no se utiliza es atrofia, literalmente hablando, en este caso organela, ¿no? Os escuché y fue súper interesante, y Carlos tiene una visión súper interesante también de
del ejercicio, que es verdad que a lo mejor es una visión más de laboratorio, más de investigación, que luego a veces es complicado llevar a la práctica, que es lo que yo muchas veces hablo con Mario, ¿no? Que bueno, que la gente muchas veces dice, vale, yo entreno 3 días a la semana. Y dicen, bueno, ya está, ya con esto ya tengo, ya, pero es que luego tienes un trabajo que has estado 12 horas sedentario y te has movido media hora con una intensidad baja. Es decir, que al fin y al cabo tampoco las adaptaciones que vas a adquirir son mínimas. Es decir, que casi no vas a tener adaptaciones. Es bueno, por supuesto, pero a nivel metabólico a lo mejor nos quedamos en poco. Y luego en poca intensidad y en mantenerlo en el tiempo. La gente, bueno, hoy entreno 2 días, mañana entreno uno, la semana siguiente entreno tres. Claro, el cuerpo al final tiene que sufrir una adaptación con tiempo, de manera cronificada y dándole intensidades. Entonces eso yo creo que también donde estamos fallando. Absolutamente, absolutamente. Yo, de cara a hacerte alguna pregunta que tengo por aquí, Dime. que siempre me ha dado vuelta en la cabeza, es, por ejemplo, de cara al individuo que requiere perder peso en grasa, ¿vale? Sí. El ejercicio físico practicado en la playa, por ejemplo, Mm. o una piscina, sobre todo en la playa, porque las playas que bañan las costas en España son fresquitas, no son playas Sí. del Caribe, donde hay menos grados de los grados que tenemos, de los Mm. 37 grados que tenemos a nivel de medio interno. Bien, someterte a una actividad física de fuerza dentro, o sea, vamos a ver, literalmente hacer fuerza con el agua al Sí, cuello, sí, te entiendo. no flotar, no estoy hablando de nadar, haciendo actividad física dentro. No es sumatorio el gasto, estoy hablando de gasto calórico nada más, de gasto calórico del esfuerzo físico más el valor que tiene estarlo haciendo a una temperatura inferior a la corporal. O sea, no hay un gasto calórico añadido por tú tener que equiparar la temperatura corporal, los 37 grados, a los 20 de la 20, 29, 21 de la playa. Lo que pasa es que ahí la temperatura, que puede ser que tú intentes, a ver, al final ahí el tejido adiposo marrón tiene que contrarrestar, tiene que aumentar la temperatura, ¿no? Y tendríamos que gastar energía. El problema es que en el agua, en la playa yo creo que no hay tanto problema porque la gente va y se mete y ya está. En los gimnasios creo que es complicado porque a la gente normalmente, o mi experiencia es que no le gusta que le vean. No, Todavía hay mucho estigma en ese sentido. Entonces, las actividades en agua son complicadas y complejas con personas que tienen, pues a lo mejor 115, 120 o en adelante. Pero si están en agua, una de las cosas que ocurre es que también estás eliminando el peso, que en el fondo también es un buen aliado para gastar energía. Es decir, al final, yo siempre le digo a los alumnos, cuando muchas veces hablamos de andar, que andar la gente, no, lo hablabais el otro día, andar es bueno para el perro. Andar depende de la intensidad que tú le claro, des. Pero claro. claro, yo le digo muchas veces, por ejemplo, cógete una pesa de 20 kilos, 40 kilos, ponte una mochila con 40 kilos y salta a andar media hora a la máxima velocidad que puedas. Ya me vas a decir tú si hace fuerza o no hace fuerza. Claro. ¿Vale? Claro, entonces, o subes 4 pisos andando con 40 kilos de más, que esto yo muchas veces lo hago de manera práctica cuando doy los cursos, de manera presencial, Sí, porque correcto. claro, el entrenador no entiende que una persona de 120 kilos tiene que mover 120 kilos, por lo tanto, el gasto energético también va a ser mayor porque la intensidad es elevada. Lo que pasa es que tú cuando lo midas con aparatitos como los acelerómetros, el MET que a ti te está dando, realmente hay que corregirlo, porque los MET está haciéndolo con una población con unos estándares regulares, pero esa persona de 150 kilos que está andando a 6 kilómetros por hora no está gastando 3 MET o 4 MET, está gastando 6, porque tiene que mover 150 kilos. Entonces, muchas veces pecamos en ese sentido, es decir, está bien que anden. Es decir, de hecho, el problema es que a lo mejor no pueden, porque se rozan, porque están fatigados, porque no tienen potencia, porque no, es decir, porque no tienen fuerza. Entonces, lo importante al inicio puede ser trabajar la fuerza sin pensar tanto en el gasto energético. Oye, que estoy en la playa y quiero hacer fuerza y quiero trabajar de momento moviendo el agua o con alguna herramienta que me haga resistencia y haga, por ejemplo, unos bíceps. Oye, está guay, pero también le estás quitando un gasto energético de que puedes tener en el movimiento con tu propio peso, con la gravedad, ¿vale? Y al final
Bueno, pues es contrarrestar. ¿Qué es? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta hacer eso? Oye, que haga eso. Pero yo sí que creo que tiene que haber un componente de fuerza, tanto explosiva, eso es importante y ahora te explico por qué, como fuerza máxima. Lo que pasa es que la fuerza máxima no la vamos a poder trabajar casi porque la gente que es sedentaria no está acostumbrado a esfuerzos tan grandes. Entonces tú le pones un esfuerzo tan grande que sería súper interesante, pero la gente sufre mucho con eso. Claro, levantar a lo mejor 3 veces, tres repeticiones y no poder hacer 4, tienes que poner mucho peso, más el Mm, tuyo. Pero eso mm. a nivel neuromuscular sería súper interesante. ¿Se puede trabajar de otra manera? Sí, claro que se puede trabajar de otra manera. Podemos trabajar potencia. Tenemos como dos vías, Jorge, podemos hacer hipertrofia, un trabajo clásico de hipertrofia de aumento de sección transversal del músculo, o podemos hacer otro tipo de trabajo que sea focalizado en el tipo de fibras tipo 2, ¿vale? Que a mí esas me interesan mucho últimamente, sobre todo, porque de hecho la visión de mis últimos 2 años ha cambiado mucho en este sentido, ¿vale? 2X. ¿El qué? 2X. Sí, las 2X. ¿Por qué? Porque, claro, si tenemos niños que van evolucionando y su tipo de fibras va cambiando de tipo 1 a tipo 2, es decir, de más oxidativas a más glucolíticas, y su condición física es tan bajita que tiene un consumo de oxígeno, como los que veo yo, de 23 mililitros por minuto por kilogramo de peso, la lógica te dice, oye, si es que el oxígeno que utiliza, el oxígeno que es capaz de captar, transportar y utilizar, lo tiene que utilizar en los órganos vitales para vivir. Entonces, Claro. las fibras musculares tienen que utilizar la glucosa para poder moverse. Ahora, ¿lo pueden utilizar bien? Ese es el gran problema. O sea, es decir, saben utilizarla, la están, porque al final tú piensas que el músculo también se empieza a hacer resistente a la insulina, resistente a la glucosa, y ahí es donde empieza a haber hiperinsulinemia y hiperglucemias mantenidas en el tiempo pueden causar muchas enfermedades. Claro. Entonces, ¿qué tengo que conseguir? Que el músculo sea capaz de captar esa glucosa, generar energía en la mitocondria y producir la energía, gastarla. Pues a partir de ahí lo que a mí me interesa es generar, pues a lo mejor trabajos de potencia, ¡pum!, de tirar balones de 20 kilos o 10 kilos muy rápido, con muy veloces, para estimular la fibra tipo 2, que es la que va a captar la glucosa y la que está utilizando realmente. Entonces, eso hace un cambio de percepción del entrenamiento que hasta Entonces, ahora no se había visto. y muy importante, en tu observación, podríamos acreditar entonces que estamos viviendo con una población hipóxica a nivel muscular. Sí, 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 sí. O sea, yo estoy convencido. Y de hecho, Yo también, eh, disculpa que te corte, uno de los beneficios que tenemos con la oxigenación hiperbárica es que los pacientes que tienen dificultad enorme para recuperarse después de un entreno empiezan a recuperarse muchísimo más rápido. mm, sí, 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 sí. De hecho, por eso es tan importante. O sea, el entrenamiento de alta intensidad, los HIIT o los SIT, que son los Sprint Interval Training, son interesantes por eso. Es decir, si puede la persona, yo siempre os digo, una persona sedentaria, a mi experiencia personal, me ha costado mucho siempre hacer entrenamientos de alta intensidad. ¿Por qué? Pues son mujeres que no han hecho, sobre todo mujeres que llevan desde los 8 o 7 años casi sin hacer ejercicio, y si llegan no les puedo poner a hacer un entrenamiento de alta intensidad porque mañana se van. Entonces, hay que ir muy progresivo y hay que educarles que esa intensidad es buena para ellas, ¿vale? Y ahora hay que decir, vale, dentro de esta intensidad que yo tengo, que puedo hacer 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, oye, me planteo, ¿podría hacer 2 bloques de 6 series de 10 segundos a 15 segundos a la máxima velocidad posible en una bici, o en una watt bike o un sprint? Pues hay gente que puede mantener esos 10 segundos y ahí es interesante porque ahí fíjate el sustrato energético que estamos utilizando, ¿vale? Fosfocardina y ATP, y le estamos estimulando también sin necesidad de tener un consumo de oxígeno muy alto, con descansos concretos para que pueda cumplir con ese entrenamiento. Oye, pues estamos trabajando la vía glucolítica anaeróbica, ¿vale? Correcto. Que es la que nos puede interesar a nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay personas sedentarias que el tipo de fibra muscular y el músculo se adapta mejor a ese tipo de entrenamiento. Por eso el HIIT
tiene efectos agudos tan interesantes. Ahora, hay que entender por qué el HIIT tiene esos... porque mucha gente dice HIIT, HIIT, vale, pero hay gente que dice, no, 4 series de 4 minutos. Y hay artículos publicados con 4 series de 4 minutos para mujeres con obesidad. Pero yo, que he tenido la suerte de hacer un proyecto ahora en el laboratorio de fisiología hace 2 años, mujeres deportistas, 4 minutos al 90% de su frecuencia cardíaca máxima estimada por prueba de esfuerzo, no eran capaces de terminarlo. No eran capaces. Entonces, ¿cómo va a terminar una persona con un exceso de peso? Pues a lo mejor nos interesa más este tipo de trabajo. Ahora, una persona de 150 kilos que tiene un consumo de oxígeno tan bajito, a lo mejor lo que nos interesa es trabajar la fuerza primero para que luego trabaje el SIT, para que trabaje ese sprint interval training mientras trabaja con vosotros, con la alimentación, vamos bajando los niveles, sobre todo inflamatorios, y un poquito reducimos un 5% o un 10% el peso corporal y a partir de ahí nos evitamos pues, posibles lesiones, problemas del tendón, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante la fuerza, porque la fuerza no tiene ese componente cardiorrespiratorio que les falta a la mayoría. Estresor, claro, respiratorio, claro. Claro. No, y luego tiene un beneficio desde periferia hacia central, ¿no? Que también es un beneficio añadido. Claro. Oye, y entonces tú, ¿cómo abordarías una condición de un individuo dismetabólico por excelencia, obeso versus un delgado? O sea, en términos de entrenamiento, ¿sería muy distinto el abordaje? Pues mira, yo ahí siempre les digo que cuando hacemos decir, con una persona con obesidad o una persona delgada, yo siempre digo, ¿qué edad tiene y cuánto tiempo ha estado en estado de obesidad? Para mí son dos preguntas súper importantes, porque no es lo mismo entrenar a una persona de 25 años que entrenar a una persona de 60 y no es lo mismo una persona de 25 que ha estado 3 años con un exceso de peso a una persona de 60 que lleva 40 años con un exceso de peso. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es evaluar. ¿Para qué? Para saber cómo se encuentra la persona. Entonces, yo con los médicos del ASIDO estamos intentando a ver si conseguimos hacer vídeos también de evaluación y dices, vale, ¿qué test puede hacer un médico que tiene 15 minutos en consulta para intentar entender cómo se encuentra la persona a nivel muscular o a nivel cardiorrespiratorio? Vale. Pues a nivel muscular, yo siempre digo, vamos a intentar hacer el test de sentarse y levantarse 30 segundos, ¿vale? Con valores que están estipulados, que no están estipulados para una población con obesidad, ¿vale? Y ahora te explico eso. Y un hand grip, ¿vale? Es decir, un test de fuerza isométrica donde vamos apretando y decimos, oye, pues tiene 22 kilos en la mano derecha, 18 en la mano izquierda, como nos pasó el sábado pasado. Pues dices, oye, esta persona está en un percentil 5. Ojo, que no tiene casi fuerza y tiene 35 años. Cuando llega a 50 no te abre un bote de lentejas o un bote de garbanzos. Entonces, como yo sé que tiene una debilidad muscular, voy a entrenar fuerza con esta persona, ¿vale? Voy a empezar a entrenar fuerza focalizado en eso como un objetivo primordial. Ahora, ¿cómo puedo saber un poco la parte cardiovascular? Pues oye, tenéis también otro compañero que también está con vosotros, Sergio, que hace pruebas de submáximas. Pues oye, está muy bien, porque ahí lo que vas a ver es la potencia relativa que va a tener una persona. Si ya le midiéramos lactato sería genial. Y podríamos ver esa flexibilidad metabólica tanto a nivel de metabolismo como a nivel mecánico. Cuánta fuerza es capaz de ejercer y qué es lo que está ocurriendo a nivel interno con valores de lactato, que al fin y al cabo es un metabolito que nos está diciendo cómo se encuentra la persona en unos niveles de estrés. Entonces, yo haría eso, si puedo. Si no tengo prueba de esfuerzo, que a mí me encantan, porque claro, yo he hecho durante muchos años pruebas y he aprendido mucho de ellas. Pero si no tenemos, pues un test de 6 minutos para la gente muy sedentaria y a lo mejor un test de Rockpot para gente que esté en un límite medio. Por eso fíjate que yo lo que estoy haciendo ahora mismo es dividirte. La gente con un exceso de peso te la estoy dividiendo en condición física mala o baja, media y alta. Porque, porque eso va a ser fundamental para que yo empiece a planificar bien el entrenamiento. Si tiene una condición física buena, que tiene buena... Imagínate, yo tenía un hombre que era exjugador de balonmano que tenía un consumo de oxígeno de 40 mililitros por minuto por kilogramo de peso, con valores absolutos de 4.500 mililitros. Esta persona
es capaz de hacer sprint sin problema, de hacer un entrenamiento de alta intensidad y lo va a hacer súper bien. Ahora, tengo una mujer que tiene 23 mililitros y que tiene, pues eso, 2.300 mililitros en valores absolutos y baja capacidad muscular. Pues que no le puedo pedir nada porque le va a doler, se va a desequilibrar, no tiene componente físico para hacerlo. Fuerza estático, ganar potencia, ganar fuerza y cuando yo gane fuerza ya te hago otro tipo de entrenamiento. Y me gusta mucho el circuito. Me gusta mucho entrenar en circuito, siempre. Oye, Javier, yo creo que hay un problema serio con esto y es que la mayoría de los sitios donde se entrena, gimnasios incluidos, estas valoraciones se hacen muy poco o nada. Todo se Muy, queda en un campo como mucho de bioimpedanciometría y ver cuánto poquito tienes de grasa y de masa muscular global, pero ese ajuste fino es tan difícil llevarlo a estos sitios. Es difícil porque la persona que ha tenido, o sea, que viene con una historia detrás, muchos de ellos vienen con miedo a que les hagas test o que les digas o les critiques o les estigmatices, sobre todo en personas con obesidad, que muchos de ellos han sufrido bullying desgraciadamente en el colegio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo lo que le digo a los entrenadores es que tienen que hacer test sin hacer test. Es decir, si no es La un... clínica, Es decir, la clínica del médico, vamos. Sí. claro, es decir, si no va a ser un test que les conlleve que tienen que firmar un consentimiento informado porque les puedo llevar a unos límites que tienen que aceptar ellos, como puede ser una prueba de esfuerzo, que ellos tienen que firmar que hay unos riesgos. Si yo hago un test de sentarse y levantarse, yo puedo decir, venga, hoy vamos a hacer un circuito y en esta primera estación tenemos que estar 30 segundos levantándonos de la silla en esta posición a la máxima velocidad posible, 30 segundos. Ese primer ejercicio para mí es un test, pero él no lo sabe. Yo le digo, vale, cuento y digo, ha hecho 11 repeticiones. Pues 11 repeticiones, oye, pues para un rango de edad, pues digo, jo, pues tiene poca fuerza, poca capacidad de generar fuerza y potencia en las piernas. Vale, pues yo ya desde ahí voy a estructurarme para que la progresión sea mejorar esa capacidad de generar fuerza, que es una dinapenia. Es decir, al fin y al cabo, es una prevención para que tú, cuando seas mayor, no tengas una sarcopenia muy aguda y muy fuerte. Entonces, yo te lo voy a explicar, pero vamos a tener que trabajar sobre eso. Entonces, yo siempre les explico que muchas veces es igual, imagínate, un test submáximo que no vamos, y a lo mejor ya hemos hecho un PAR-Q, hemos hecho valoraciones, no tiene ningún problema del corazón ni nada. Vale, venga, Hoy vamos a hacer un trabajo inicial después del calentamiento, que vamos a ir progresivo en vatios y luego cuando terminemos eso tenemos un circuito. Vale, pues ese es el test. Yo le voy a ir haciendo un test, le voy a ir midiendo, le voy a ir preguntando la escala de esfuerzo percibido, que casi siempre va a ser más alta de lo normal, al principio sobre todo, pero yo quiero ver los vatios máximos que hace. O si tengo una watt bike, que hay centros que ya tienen ese tipo de herramientas, es una bici que tiene unos test que a mí me gustan mucho, porque tiene el test de potencia de 6 segundos, test de potencia de 10, el test de 30 segundos, que ese yo no lo hago a personas con exceso de peso porque me parece demasiado... Estaría genial, ¿eh? Pero más por mí, por conocimiento y a lo mejor por ver lo que ocurre, pero la gente no está preparada. Pero un test de 10 segundos te está diciendo pico de potencia máximo, es decir, llegan a 200 vatios cuando el promedio son 800, ¿vale? Y gente de alto rendimiento 1200, 1300, por lo tanto ya te dice cómo está. Y luego durante esos 5 segundos que se acaba la fosfocreatina y el ATP tiene que ir manteniéndose durante 12 segundos, tú lo que ves es la caída. Cuánto cae desde el máximo hasta la potencia que está teniendo mínima y haces una relación. Entonces a partir de ahí tienes un índice. Dice, índice de fatiga a los 10 segundos. Tu capacidad de glucólisis anaeróbica, pues es esta. Vamos a trabajarla. ¿Sabes? Correcto. No es Sí, tan eso, difícil. sí, sí. Eso lo hicimos hace 2 días atrás, entrenando con ISAT en el gimnasio de Isaac Rojas. Claro, es que Isaac es muy bueno. Con una máquina de Tecnogym, una bici que tiene esa modalidad. Oye, a ver, para la gente que nos está viendo, alarmas de sobreentrenamiento. Se me está yendo la mano en el entrenamiento. Yo personalmente, por ejemplo, esto me lo tomo con unas ganas del caramba e intento meterle, pero
Ya, fuerte. pues Eh, a ver, yo con personas con exceso de peso no me ha pasado nunca, ¿vale? Eso nunca hemos tenido un sobreentrenamiento. Sí que cuando empecé en el mundo del entrenamiento, de hecho, yo reconozco que a alguna persona, por mi mala programación, les llevamos a límites muy elevados, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a ver? Vas a ver una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta. Vas a ver que tu frecuencia cardíaca de reposo está más alta de lo normal. Vas a sentir que duermes peor, vas a sentir que estás de mal humor. Cuando haces series te cansas antes de lo que ocurría antes. A veces falta de apetito. O sea, son señales que te va dando el cuerpo que yo muchas veces digo, mira, escucha tu cuerpo cuando susurre antes de que grite. Entonces, esos son señales. Es decir, si tú te notas alterado, si ves que no duermes, si ves que cuando haces una serie y no llegas y te encuentras que el rendimiento es peor, oye, vete pensando que a lo mejor tu plan de entrenamiento está siendo muy elevado y tenemos que bajar un poco los límites o tienes que dormir mejor o tienes que comer mejor. Porque otro de los grandes problemas que hay con el sobreentrenamiento, a lo mejor no es tan sobreentrenamiento, sino que es lo que llaman me saldrá, los Relative Energy Deficient, ¿vale? Que es los REDs, que son la deficiencia de energía que suelen tener los deportistas, que es que, sobre todo mujeres, que comen muy poquito y entrenan mucho, y entonces, claro, tienen un desequilibrio entre el gasto y el consumo de energía. Entonces empieza a aparecer problemas pues del sistema simpático, parasimpático, problemas hormonales, de tiroides y de todo. Pues eso es lo que tienes que ver. Oye, si estoy entrenando muchísimo y como 800 kilocalorías, es que te va a pasar, te va a ocurrir algo. A lo mejor no es sobreentrenamiento, pero te vas a dañar. el- ¿Qué harías? Yo sé que muchas veces para ustedes, los entrenadores, los profesionales del ámbito, no disfrutan del individuo que hace ejercicio físico en ayunas o en cetosis, No, porque a mí no me por la importa. duda ahí hay menos glucógeno disponible o apenas hay. Eh, Pero, cuéntame cuál es tu apreciación, porque pues yo lo he conversado con diferentes compañeros similares a tu formación y cada uno tiene su vertiente de análisis, ¿no? a ver, yo creo que, a ver, o sea, primero, la persona tiene que aceptar lo que se siente cuando tú haces un ayuno, ¿vale? Hay gente que dice que hace ayuno y ha comido, ha cenado a las 11 de la noche y se ha cenado un pollo con patatas, con no sé qué, y dice, estoy entrenando en ayunas. Pues si tú tienes energía para 3 días, chico, ¿sabes? Es decir, que no te va a pasar absolutamente nada. O sea, otra cosa es que tú tengas luego un problema de metabolismo y a lo mejor tengas pues yo que sé, una hipoglucemia porque seas diabético tipo 2 o alguna cosa de estas. Pero aún así, incluso con diabéticos, pues oye, que hay gente que se le está viendo que funciona bien. Hay que, pues yo creo que igual que los médicos muchas veces cuando proponéis un fármaco y vais viendo la dosis, ¿no? Vais viendo esa dosis que va aumentando, por ejemplo, cuando hay un problema de tiroides, vais aumentando de manera progresiva. Esto es lo mismo, al fin y al cabo es ir probando de manera progresiva, con menos horas, pero con entrenamientos de baja intensidad e ir subiendo en función de cómo lo tolere la persona y cómo se vaya encontrando y teniendo unos datos de referencia. Oye, vamos a medir glucosa antes de salir a entrenar y vamos a ver qué es lo que ocurre luego o a las 2 horas después del entrenamiento para ver si, oye, está ocurriendo algo que no debería ocurrir. Pero yo, a mí no creo que haya un gran problema, sinceramente, en el ayuno. Es decir, hay gente que lo coge y potencia un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, eso ya es otra cuestión. Yo creo que como herramienta, es una herramienta muy interesante. No, desde el punto de vista del impacto metabólico no hay duda alguna, porque como bien decías ahorita, la MPK es una enzima que se modula en dependencia de la tenencia energética, de la disponibilidad energética de ATP, Mm. pero y estar en ayuno fomenta que evidentemente haya una sobreactivación de MPK con todo lo concerniente sobre sirtuinas, un bloqueo del mTOR todos los beneficios, sobre todo teniendo la autofagia. Por ejemplo, yo personalmente disfruto de hacer ejercicio físico en ayuna y ayunas de 18 horas, Fíjate, que ya no de son, estos ya de... son. Claro, y la verdad es que, hombre,
lo que veo objetivamente cuando estoy en cetosis, que entro en fases de cetosis, es que evidentemente hay un rendimiento que baja en cuanto al entrenamiento, lo cual es lógico, plausible por la fisiología del ejercicio físico. Pero ahí salen que usemos herramientas para intentar compensar ese déficit de glucógeno con herramientas de perfil que favorezcan la oxidación de ácidos grasos. Por ejemplo, no sé, ácidos grasos de cadena media para tomar en la mañana. Por decir este concepto de herramientas pro-keto, ¿no? Yo no las he probado jamás, ¿no? Yo tampoco. La Yo, lectura dice muchas cosas. Hay algunos que dicen que es tremendo explosivo, como mejoran, otros dicen que para atrás, que ni para atrás. No sé cuál es tu valoración de esto. Yo, mi opinión es que a veces que no, o sea, que las modas pueden dañar mucho a la gente. Mira, nosotros estuvimos haciendo un curso con Borja Bandera y con Ismael Galancho de dieta cetogénica. Y entonces había una parte relacionada con la salud, con la salud que la daba Borja, que es médico, y Isma daba la parte más de ejercicio y demás. Y la gente se enfadaba mucho porque había alguno que era muy proceto. Y entonces la gran evidencia, la gran parte de la evidencia te dice que tu rendimiento en el deporte no va a mejorar. O sea, es decir, que puedes mejorar en momentos puntuales porque tú quieres bajar tu composición corporal a unos porcentajes de grasa y incluso te vas a encontrar un poquito mejor. Vale. Pero que cuando luego tú quieres rendir, ese tipo de alimentación no es la más indicada. Claro, Pero claro, la gente como se considera keto, o sea, es decir, o paleo, pues se enfada. Pues a mí me viene muy bien. Oye, pues oye, yo no te puedo decir que dejes de hacerlo. Es claro, decir, pero lo que es la ciencia, basada en estudios, no hay tanta ciencia que te diga que eso es lo más recomendable. Hay otras que te dicen que son más recomendables. Ya está, no pasa nada. Pero si a ti te viene bien, oye, perfecto. O sea, que yo no, o sea, que no, ¿quién soy yo para decir eso? Porque a lo mejor mañana te sale un estudio y te dice que es perfectísimo para hacer CrossFit y ya está. Pues oye, pero yo personalmente con obesidad no lo hacemos. O sea, el dieta cetos a lo mejor sí se hacen en periodos concretos porque son muy interesantes para pérdida de peso rápido o con sus consecuencias, pero no para rendimiento, ¿sabes? sí, sí, correcto. No, y no solo para rendimiento, yo tengo la impresión que si tú quieres que el ejercicio físico te genere una huella positiva desde el punto de vista de señalizaciones moleculares hacia un efecto hormético, un efecto de mejoría en cuanto a la actividad celular y por ende la salud en general, pues debe ser un ejercicio físico que tenga cierta intensidad, que tenga cierto tirón y para eso necesitas tener algo de glucógeno, y La, no es fisiológico. Es fisiológico. la intensidad es fundamental y o sea, tener nutrientes, o sea, que tú puedas de alguna manera utilizar, oxidar glucosa para todos los procesos de generación de energía y contracción muscular, es que es fundamental, ¿sabes? Que tienes periodos en los que tú quieres adaptarte a esa situación de tener mayor o menor demanda, vale, perfecto, durante un periodo, pero mantenido, ¿cuánto lo vas a mantener? ¿20 años esa Claro. situación? No, no puedes. Ah, absolutamente, absolutamente. Entonces, dándole vuelta al tema del entrenamiento específico para cada individuo, yo creo que estás utilizando el concepto de precisión también, Sí, no hay sí, duda alguna. sí. Por eso me siento tan cerca de vosotros, porque entiendo, porque cada día entiendo más, aunque todavía, yo, o sea, yo siempre lo digo, yo cuando escucho a Walter, Walter me baja al suelo. Walter me pone en los pies en el suelo y me dice, chaval, que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Sigue estudiando y entonces yo lo que digo, vale, yo con lo que sé voy a intentar aplicar todo el conocimiento que hay de la fisiología al entrenamiento con capacidades comunicativas y con capacidades psicológicas, es decir, sin estigmatizar. O sea, es decir, yo sigo diciendo, aunque a la gente le cuesta mucho entenderlo, que una persona con obesidad de 140 kilos, si baja 20 kilos y se mantiene así durante 2 años, es genial, es un éxito, porque a nivel metabólico ya podría haber mejorado mucho si mantiene el ejercicio y mantiene una correcta alimentación. Y encima él se acepta y dice, oye, pues si es que he bajado 20 kilos, vamos a seguir. Porque el que dice que baja 50 kilos en 6 meses, a los otros 6 se hace su fotito, pone el antes y el después, enhorabuena en Instagram y al dentro de un año otra vez con el mismo problema, peor todavía, Ala, sí, peor. Entonces,
Yo creo que hay que intentar explicar a la gente que, oye, no pasa nada. ¿Cuántos años llevas con este exceso de peso? ¿20, 25? Mira, nos va a costar, pero vamos a mejorarte tu metabolismo. Vamos a que tus niveles de glucosa, tus niveles de tu resistencia a la insulina, todo eso vaya mejor para hacerte la ITV de tu cuerpo. Es decir, para que tu coche funcione lo mejor posible durante muchos años. Absolutamente. Incluso, vamos más allá. La última paciente que tuve antes de que empezásemos, 55 años, ¿Mm? la vimos hace febrero, la vimos en febrero con un cuadro dismetabólico importante y venía de otra colega que la veía previamente y estaba muy incómoda porque no perdía peso. Luego en el ámbito de la aproximación clínica, esto es muy interesante, lo que voy a contar ahora mismo, porque no se ve este mosaico todos los días. Bueno, y al final le hemos puesto un programa nutricional, que es una low carb fundamentalmente, ajustando los niveles de proteína, que estaba un poquito por debajo de lo que requería, y le hemos enviado a hacer ejercicio físico, entrenamiento de fuerza, sobre todo en extremidades inferiores y core, porque lo tenía Muy bien. una sarcopenia marcada, y hemos hecho esos ajustes y hemos puesto un poquito de omega 3, porque su índice de omega 3 estaba muy afecto, para corregir la inflamación sistémica de bajo grado, y hemos obtenido una respuesta muy interesante que ha sido la siguiente. La paciente pesaba 80 kilos y fracción y ha aumentado 2,7 kilogramos. Caramba. Y viene además y dice, oiga, doctor, mire usted, analíticas previas de febrero, ácido úrico alto, perfil oxidativo de ácidos grasos, en este caso de low density lipoprotein, elevado, PCR ultrasensible alta, índice de saturación de la transferrina bajita, que habitualmente es un indicador indirecto de que hay un estrés oxidativo importante, y traía las analíticas de control. Bien, vamos a valorar las analíticas de control y el peso actual por InBody. Aumentó 2 kilos con 700, pero su masa muscular aumentó un porcentaje muy importante y su masa grasa cayó brutalmente. O sea, no siempre el peso total lo dice todo. La composición antropométrica de esa paciente ha cambiado de forma sustancial. Y me decía, estoy molesta, pero ¿y por qué estás molesta? Porque veo que peso más, pero me siento mejor, ¿eh? ¿Te sientes mejor? A ver, vamos a ver los análisis. Análisis previo, análisis actuales. Pero mira, la evolución que tiene, analíticamente hablando, trabajado de ácido úrico, la PCR, la low density lipoprotein, sin tomar estatina, sin tomar colchicina ni alopurinol, te ha bajado esto en 2 meses y medio, porque un mes tuvo un esguince en el tobillo y tuvo entre 15 y 21 días para rehabilitarse. Por tanto, fijaros que no todo es... Y luego, un dato más. Esta paciente, nosotros le hacemos un examen que a mí me encanta, que se llama S-Complex 4, no tengo conflicto de interés con nadie, que mide la actitud física, la actitud fitness. A mí esto me encanta, porque mide el índice de recuperación, es muy interesante. Si quieres te puedo enviar datos porque Vale. es muy chulo. Bueno, y en ese examen también se mide el efecto neurodistónico. Me explico. O sea, el impacto del sistema nervioso autónomo en diferentes órganos de la economía. Bueno, esa paciente en basal, o sea, sin estrés añadido, tenía un impacto cero patatero. O sea, estaba todo muy bien. Entonces, este equipo trae la posibilidad de que tú le agregues un 5% de estrés añadido a los datos obtenidos. Muy bien. ¿Qué pasó con un 5% de estrés añadido? Que aumenta la glicolisis hepática de una forma brutal. O sea, estos pacientes, cuando se estresan, engordan, porque el torrente de glucosa que pasa al medio interno, que pasa al torrente sanguíneo, es tremendo cuando se pone nervioso, porque el estímulo va directamente al hígado, liberan glucosa, y la glucosa le dice al páncreas que está por allá, mándame el carro transportador que necesito llevarla al tejido adiposo, al tejido muscular, al tejido hepático, amigo mío. Y cuando le explico eso, me dice, doctor, llevo 20 años diciéndole a mi marido, a todo el que me rodea, que yo hago la dieta bien hecha y que yo no me salgo de la dieta y me cuesta muchísimo perder peso. Pero yo tengo una actividad, pues soy empresaria, tengo una actividad tremendamente estresante. Fijaros claro que hay que verlo todo con precisión, porque si no, nos volvemos locos y estos pacientes los quemamos intentando que utilicen variables específicas para perder un peso total, y detrás del peso total, que no es lo más importante, está su contexto de flexibilidad metabólica, que es la que hay que lograr. Efectivamente. Este es un ejemplo, por ejemplo. Pero un ejemplo súper bonito que tiene que concienciarse y tiene que saber que no todo es la estética. Porque claro, tú fíjate, hay gente que preferiría perder 8 kilos de peso corporal perdiendo también masa muscular que a lo mejor, como os ha ocurrido, que ha ganado 2 kilos, pero metabólicamente esta mujer está mucho mejor. Es decir, su salud en este momento presente y a futuro va a ser mucho mejor. Ahora, ¿qué concepto está abordando entonces en la sociedad?
que la gente viene así, con esa visión. Muy mala, muy mala. Entonces, eso es lo que hay que conseguir cambiar, porque lo que tú has dicho es que convivimos con el estrés, convivimos con factores de menos sueño, convivimos con un ambiente obesogénico ¿O esogénico? muy complejo de manejar. Entonces, tienen que entenderlo, tienen que entender que aunque yo coma súper bien, no tiene por qué, o sea, aunque que la gente dice que come súper bien cuando a lo mejor está haciendo una restricción súper estricta, que eso es otra. Sí, sí, sí. Pero No, enhorabuena porque además esas herramientas que tenéis son las que a mí me llaman mucho atención. Por supuesto que a mí si me pasas para poder leer, porque me encanta, porque digo, joder, madre, ¿cómo afecta el estrés en esto? ¿Cómo puede ser? Pero es que tiene toda la lógica del mundo. absolutamente, es decir, sumamente interesante. Y por dar un dato más, ya de lo que nos están oyendo, esos son los pacientes en los cuales funciona la metformina. Mm. Esos son los pacientes en los cuales funciona la metformina. Bueno, la metformina, uno de los mecanismos que tiene es justamente estimular una subunidad de AMPK para inhibir esa glucólisis secundariamente fenómenos estresores. Entonces, en esos pacientes va bien la metformina asociado al resto del tratamiento, por Ya, supuesto. ¿No? Una golondrina no hace verano. ya. Hay que ver el contexto completo, pero es muy, muy interesante. Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que está absolutamente claro, para dejar algún resumen de todo esto que hemos hablado, es que lo más importante no es el peso total, lo más importante es poder. En esta paciente creo que hemos logrado bajar la resistencia anabólica que había, porque enseguida disparó la masa muscular, haciendo un poco de ejercicio físico que sin lugar a duda tienen como target aumentar el mTOR, pero paralelamente estaba haciendo el resto de las indicaciones como corresponde. Entonces, estamos de acuerdo en que el peso total no es lo más importante. Estamos de acuerdo que, oye, mira los luchadores de sumo, Mm. aquellos bárbaros japoneses que pesan una barbaridad y que no tienen resistencia a la insulina, pero claro. Strongman, jugadores de balonmano con mucho peso. Es decir, hay momentos puntuales de personas que tienen exceso de peso que no tienen ningún problema, pero ninguno es ninguno. O sea, y eso es donde a lo mejor la gente deberíamos repensar y reflexionar cuáles son el componente y la importancia que tiene el músculo en este sentido. Y a lo mejor esta mujer que vosotros tenéis, yo le preguntaría, yo le hubiera, si ha tenido esa respuesta al estímulo muscular, le preguntaría, ¿has entrenado antes? ¿Has hecho algo de ejercicio previo cuando eras joven? ¿Has hecho baloncesto? ¿Has hecho baile? ¿Has hecho lo que sea? Para saber si es verdad que esa memoria muscular que estamos hablando últimamente mucho existe o si realmente lo que estamos haciendo es un buen tratamiento con una buena base de proteínas, con esos carbohidratos muy ajustados y con un entrenamiento muy adaptado a esa persona para que o mejore su masa muscular en cuanto a tamaño de la sección transversal o en cuanto a la funcionalidad, a la calidad y a la capacidad de generar fuerza. O sea que enhorabuena. Oye, Javier, bueno, esto es muy interesante, esto da para mucho. De hecho, este tema de memoria muscular me interesa muchísimo. Yo tengo la percepción de que tiene que haber memoria muscular. Sí, sí, yo Como hay también. memoria metabólica, como hay memoria inmunológica, tiene que haber memoria muscular. Sí, Porque, sí. porque se ha visto en los individuos que han entrenado durante toda su vida, cuando pasan un tiempo sin entrenar y luego retoman, muchos de ellos tienen una respuesta que simula a individuos mucho más jóvenes. Sí, de hecho tienen un mayor tamaño, tienen un mayor número de mitocondrias y mayor número de micronúcleos. Por lo tanto, la información que reciben normalmente suele ser más y mejoran con mayor rapidez y se adaptan a esa situación que ya conocen. Es decir, a mí hay una parte muy importante, todo el tema de carga alostática y aprendizaje que tiene el sistema nervioso central a mí me alucina, porque en el fondo tiene toda su lógica, es como aprendizaje en motores, es decir, tú aprendes a montar en bici, dejas de montar en bici, vuelves a montar en bici, te cuesta, pero recuperas pronto. Ese aprendizaje motor, ¿de dónde viene? Pues es lo mismo, el músculo aprende también. Por lo tanto, en el momento que tú le estimules como le estabas estimulando cuando eras niño, por eso la prevención y la importancia del entrenamiento en niños y en adolescentes va a hacer que tú, cuando seas mayor, por el motivo que sea, hayas dejado de entrenar, vuelvas a entrenar y cojas unos niveles de salud muy rápido y sobre todo con unos valores muy adecuados. Claro, no hay duda alguna que esto es una razón más para que intentar cronizar el entrenamiento y empezarlo de etapas tempranas. Hmm. Como decía Isaac, que los niños con el juego, con lo más lúdico posible, pero que empiecen. Eso Porque, es, eso es, eso es. porque Y que practiquen mucho, que vean deportes diferentes para ver qué les gusta, que mejorarán su capacidad motriz, sus habilidades y sobre todo diferentes componentes de la condición física, la resistencia, la potencia, la agilidad. Es decir, los niños tienen que disfrutar.
¿sabes? Los niños tienen que disfrutar, pero es que eso luego en mayores no os podéis imaginar los beneficios que va a tener. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Ahí lo comentábamos con Carlos los otros días, un estudio recientemente salido que el 43% de los niños que tenían una condición física aceptable cuando salía de etapa primaria, luego a partir de los 45 o 50 años que fueron evaluados, ellos tenían una presentación de enfermedades cardiometabólicas un 80% por debajo de la media que les acompañaba, que estaba en otras condiciones. Una barbaridad. Fíjate, Una barbaridad. es una O sea, barbaridad. tu futuro depende de lo que hagas en tu presente. Y no hay otra opción. Lo que pasa es que los niños, yo lo que digo es que muchas veces no tienen decisión. Ahí es donde hay que educar a los padres. Los padres son los que tienen que tener también una vida activa, porque al final también aprenden los niños. Entonces, es ese trabajo de educación que a mí me gusta tanto. Por eso el término a mí de educador físico me gusta, porque es como estás educando a la persona a que muestre su físico, a su movimiento. Y entonces eso, realmente yo me siento muy representado en ese sentido. Yo quiero educarles para que ellos mismos sean capaces de mejorar su vida a través del movimiento y, por supuesto, colaborar con todos vosotros para decir, oye, que hay un problema ya, no te preocupes, que hay especialistas que pueden trabajar en esto. Venga, vamos a conseguir niveles óptimos para que o sea, para vivir muchos años, pero con mucha calidad de vida. Porque claro, vivir con 65 años sin poder moverte, pues tú me dirás, vale, vives 10 años más, pero sin poder moverte. Ya. ¿Sabes? Yo creo que el mensaje que tenemos que dar paralelamente a todo esto es que nunca es tarde. Yo he visto pacientes de muchísimo más edad. De hecho, tengo un paciente en Madrid de 82 años que entrena 5 veces en semana y es impresionante. Y empezamos y no había hecho nada hasta los 60 y pico de años. Es una Ojo, maravilla. es tremendo, ¿eh? O sea, hay una capacidad de respuesta al organismo muy bueno. Mira, hay un estudio, Jorge, hay un estudio súper bonito que es la fiabilidad de hacer un minuto de ejercicio durante 3 periodos o 4 a lo largo del día, un minuto de ejercicio, que son sentadillas y flexiones, y las flexiones las dividen en flexiones en el suelo o flexiones apoyadas, porque con personas creo que son de 75 años en adelante, y tienen que hacerlo antes de lavarse los dientes, ¿vale? Buscaban un momento que era antes de lavarse los dientes. Pues haciéndolo 3 días a la semana mejoraron todos los niveles de salud que les midieron, pero además sus valores de fuerza, tanto en sentadillas como en flexiones, mejoraron con el tiempo, con tampoco mucho tiempo, creo que eran 2 meses o 3. Tú fíjate, un minuto al día, un minuto o 3 minutos al día. Pues oye, que se puede, que sirve, que te va a ayudar. Pues vamos a intentar conseguir mandar ese mensaje. Sí, y tenemos que diseñar estrategias también para ayudar a todo el ámbito de los profesionales que echamos horas sentados, que viendo enfermos. Yo muchas veces digo, tú ahora mismo estás de pie. Yo muchas veces le digo a la gente, digo, poneros aquí, hacer unas flexiones mientras estáis haciendo yo qué sé, si tardas 3 segundos, no tardas nada. ¿Sabes? Y tú estás ahí de pie, que eso parece que no, pero oye, pues llevas no sé cuánto tiempo, por lo menos te pones de pie y estás ahí un poco activo. Si te haces unas sentadillas, unas flexiones, empiezas a activar un poquito todo el sistema muscular y el cuerpo, oye, que no es tonto, que dice, por lo menos son descansos. Ah, Mi mira. silla bici. Ay, Manuela, qué buena. Es mi silla bici. Entonces tú, lo mismo estoy de pie, que estoy hablando contigo, pero estoy moviendo. Qué bueno, qué bueno. Estamos hechos para movernos, no tenemos ahí me has dado totalmente, ahí no me lo esperaba eso, ¿eh? Eso está aquí en la consulta mía. Qué bueno, qué bueno. Al final de cuentas, de esto se trata, señores, que yo creo que el objetivo no es machacarse a sentirse mal, esto hay que disfrutarlo y hay que encontrar que el ejercicio físico es la mejor píldora que tenemos para todas las enfermedades cardiometabólicas, todas. El individuo que en peores condiciones esté haciendo ejercicio físico en manos de un buen profesional, incluso con las medidas más básicas, puede mejorar sensiblemente su calidad de vida. Esto no nos quedemos que las cosas dependen de las pastillas, tanto sean biológicas o no biológicas, tanto sean farmacológicas como nutracéuticos. Pueden ser ayudas temporales, parciales, pero hay que volver a echar años para atrás en términos conceptuales. Hay que vivir moviéndonos un poquito más, hay que ancestralizarnos un poquito y luego aprovechar esta variable extremadamente interesante, que es que moverte más te da energía. Es una cosa casi que incomprensible para un paciente. Los otros días me decía, oiga, doctor, pero ¿cómo es posible que yo mientras más ejercicio hago, mejor me siento? Para que tú veas.
Gastas energía y tienes más energía. Pues coño, míralo así, como decía otro amiguete mío, hay cosas que no hay que entenderlas, hay que solo disfrutarlas. Pues esta es una que Hombre, tenemos que es hacer que así. si tuviera que entender la gente lo complejo que es muy difícil. Si nos resulta a nosotros, lo que está claro es como dice Felipe, ¿no? Felipe Isidro, dice, hay que añadir años a la vida. Y esos años se añaden solo con la capacidad funcional y cognitiva de encontrarte bien. Y eso el ejercicio potencia mucho y una buena alimentación. También la luz, que no nos podemos olvidar de ella, Bueno. que Bueno, eso es un tema... eso da para que ahora cuando creemos el canal de Twitch, vamos un día, te voy a invitar ahora que hablemos de eso. Esto es un Venga, tema que a mí me encanta, el entrenar a más de 2500 lumens en la mañana es muy interesante. eso El es que son impacto que tiene a nivel del sistema nervioso autónomo y sistémico, a nivel hormonal, es impresionante. Yo impresionante. he tirado todas mis gafas oscuras. Antes tenía 4 o 5 pares de gafas de sol. No uso gafas de sol hace más de 2 años y yo tengo los ojos verdes que cuando el sol molesta, cuando te... Y mi mujer me dice, pero ¿cómo es posible? Porque a mí no me molesta ya. Nos adaptamos Has a todo. adaptado. Nos adaptamos a todo. Y es Pues interesantísimo. súper interesante. Lo que son temas de luz y ciclos circadianos, alucinante también cómo fluye con todo el cuerpo, a nivel muscular, o sea, a nivel del sistema del intestino, es increíble. O sea, que eso para cuando quieras. Ahora ya llevamos casi 1 hora y 10, así Ya que llevamos, no te quito mucho más tiempo, que tienes que también disfrutar de la familia, tenemos que disfrutar de la familia. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, a ti Jorge el primero por estar aquí, que ha sido muy divertido, he estado muy a gusto. Igualmente, querido Javier, esta ha sido una reunión espectacular en la cual siempre se sacan provechos sustanciales de aprendizaje, que es lo que nos permite cada día ser un poquito mejor. Muchísimas gracias, querido amigo. Hablaremos y os invito a todos los que estáis presentes y a los que lo vais a ver posteriormente que visitéis la página de la Sociedad Española de Salud de Precisión y también la escuela que tenéis, que es la Escuela Europea de Ciencias de la Salud, con cursos súper interesantes para todos los que queráis. Así que muchísimas gracias. A nosotros nos conocéis en Obesity Management School, así que un placer haberos tenido a todos. Un saludo y que disfrutéis de la vida. Chao. Chao.